A dar la bienvenida de inmediato a Armando Daniel Armas. Él es el candidato por el circuito 4 del estado Anzoátegui y representa la Tolda Naranja, Voluntad Popular. Pero antes de iniciar mi conversación con el señor Armando Daniel Armas, me voy a permitir presentarles algunos titulares que han salido, que han sido noticia, por supuesto, en la prensa nacional con respecto a la Mesa de la Unidad Democrática y esta batalla electoral. 2001, MUD armó su alto mando de campaña. Otro de los titulares, pero esta vez el diario Panorama: MUD reactiva comandos familiares. Y por otra parte, el impulso del Estado Lara, declaraciones de María Corina Machado: la ciudadanía es la unidad. Pero el día de hoy, miércoles 18 de agosto, también es titular, pero de últimas noticias, varias denuncias que ha realizado el gobierno nacional, específicamente en voz del presidente de la República, quien denuncia a partidos de oposición, entre ellos Voluntad Popular, vinculados con el asesinato de Liana Ergueta. Recordemos que han sido muchos los pronunciamientos, se han presentado supuestas pruebas para dar detalles de este caso, pero el día de hoy, últimas noticias titula: Pérez Venta soltó el yoyo. El presidente Maduro reveló ayer vínculos con María Corina Machado, Leopoldo López, Antonio Ledesma, Capriles Radonsky, el general retirado y miembro de Voluntad Popular, por cierto, también Antonio Rivero, Miguel Enrique Otero, Gaby Arellano y Betty Grossi, entre otros. Señor Armando, le doy la bienvenida, por supuesto, a Primera Página, y quiero iniciar con este tema porque es el que es noticia recientemente. ¿Está Voluntad Popular realmente involucrado en este asesinato y en otros planes para desestabilizar el gobierno? Antes que nada, quiero agradecer la invitación a Stenif y todos quienes nos escuchan, y recalcar que hoy en día nosotros somos candidatos por la unidad nacional. O sea, el partido político al cual me siento orgulloso de pertenecer es parte de esa unidad nacional, y es la unidad absoluta, la unidad completa, la unión de la gente que quiere cambiar a Venezuela. Con respecto a este tema, mira, es descabellado pensar este tipo de cosas. Lo que nos metemos en política lo hacemos por las razones más nobles, por servicio público, por vocación de servicio. Yo entiendo que en el desespero del gobierno, ante la situación de opinión pública que tiene, ante la inminente derrota que van a sufrir en diciembre, todo el mundo sabe lo que iba a pasar en diciembre. Stenif y quienes nos escuchan, todo el mundo sabe que Venezuela este año, como antes, más que nunca, va a abrir las puertas de ese cambio de raíz, de ese cambio profundo que nosotros vamos a lograr para darle a los venezolanos paz, bienestar y progreso. Y esto no es más que otro sombrero, otro conejo que se saca del sombrero el gobierno, el régimen, pretendiendo desviar la opinión. Lo que sí es interesante, o sería interesante, ver la culpabilidad o quién es culpable. Como Estado, efectivamente, tiene toda la responsabilidad de las más de 250.000 personas que han muerto en los últimos años de manera violenta en Venezuela. ¿Por qué no se habla de eso? Eso es la violencia de la que hay que hablar, no de cualquier, si se quiere, tinglado que quiera armar el gobierno del régimen para nosotros desviar la opinión pública. Entonces nosotros tenemos que abocarnos a los temas que precisamente el venezolano sabe, padece y clama porque cambien, y ese es uno de ellos, el tema de la inseguridad. Señor Armas, el día de ayer el presidente Maduro también aseguraba o responsabilizó al alcalde de Libertador, Jorge Rodríguez, que fuera como el puente para un diálogo entre la oposición venezolana, que no hiciera parapolítica. ¿Ustedes hacen parapolítica? Una vez más, ¿tienen vinculación con el expresidente? Va de la misma mano, o sea, va de la mano de lo mismo, pretender acusar a la oposición, como lo han hecho sistemáticamente, criminalizar la disidencia. Criminalizar la disidencia ha sido una política de Estado en los últimos años, y entonces, bueno, se busca desviar en este tipo de opiniones, buscar un puente, buscar un diálogo. Nosotros dialogamos constantemente con todo el pueblo, con las personas que han creído en el proyecto revolucionario, que por cierto la mayoría está decepcionada, con quienes hoy todavía creen, y obviamente con la gran mayoría que está decepcionado. Nuestro diálogo es con la gente. Las cúpulas saben a qué atenerse. Las cúpulas corruptas que hoy en día gobiernan a Venezuela y que tienen a Venezuela sumida en la miseria y en la tragedia que hoy vivimos, saben el destino que tienen, y no es más que la derrota, y no es más que ir al estiercolero de la historia por haber sumido a Venezuela en la grave crisis en la que hoy está. Política, económica, social y sobre todo moral. A eso es a lo que vamos. Y los responsables son esas personas: Maduro, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, personero. Mira, que la verdad es que dejan mucho que desear. Les quedó el país grande, ellos lo saben, y por eso vamos a cambiar el 6 de diciembre. O sea que no habría cabida para participar en ese diálogo. ¿Estarían dispuestos desde Voluntad Popular?
Bueno, pero es que nosotros hemos participado, como te digo, el diálogo con nosotros es el diálogo con la gente. Para comenzar ahorita, somos la unidad. Y la unidad es mucho más que los partidos que componen la mesa de la unidad. Esto es un gran movimiento. Aquí no es voluntad popular, oposición versus gobierno, no. Aquí hay, el tema que estamos viendo hoy en Venezuela es que hay una gran mayoría que padece graves problemas de colas, de escasez, de inflación, alto costo de la vida, que es el peor impuesto que tienen hoy en día los venezolanos. Es decir, un salario mínimo hoy en día alcanza para una semana de mercado. A cualquier familia venezolana, cualquier madre que nosotros nos hemos encontrado, nos los dice. En la escuela, una madre en estos días me la encontré en el Unicasa de la Avenida Bolívar en Puerto de la Cruz y me dijo que está de las 5 de la mañana con sus hijitas de 2 años y de 4 años respectivamente, zanqueando para ver si encontraba leche en diferentes puntos de la ciudad, no solamente de su zona. Esa es la problemática que estamos viviendo hoy en día en Venezuela, la tragedia que estamos viviendo nosotros. Hemos tenido por una violencia que no puede quedar la menor duda que ha sido, si se quiere, motorizada de manera irresponsable desde el Estado. Mira, hemos tenido un país sumido en la violencia que tiene unas cifras garrafales en cuanto a muertes por violencia, valga la redundancia, asesinatos, o sea, peores que países en guerra inclusive. Y de eso es lo que está hablando la gente y a eso es lo que quiere cambiar la gente. Señor Armas, hay una unidad auténtica, se lo pregunto porque hace apenas algunos días tuvimos acá la presencia en primera página de Marco Figueroa. Él era postulado por Primero Justicia precisamente por el circuito en el que usted resultó ganador o que va a ser el abanderado en este caso de cara a las parlamentarias del 6 de diciembre. Él aseguraba que desde Voluntad Popular se aliaron con el gobierno para abultar candidaturas y efectivamente sacarlo a él de la jugada. ¿Es esto cierto? Y si esto va a afectar en alguna medida los votos opositores en el estado de Anzoátegui. Por eso le pregunto si hay una unidad auténtica. Bueno, lo primero que nosotros debemos decir al respecto es que el gobierno, en su desespero, que sabe que no tiene los votos, su estrategia focal, su estrategia fundamental es pretender dividir o pretender afectar la unidad del pueblo que se torna o se vuelca a candidaturas que efectivamente fueron electas en primarias. Yo agradezco a toda esa dirigencia que nos apoyó de Lechería, de Puerto de la Cruz y de Guanta. En Puerto de la Cruz, por cierto, la gran mayoría de esa dirigencia en un momento apoyó al caballero Figueroa, que fue derrotado en las primarias, fue derrotado por una amplia ventaja. Esta historia la conocemos, es decir, es la misma historia de la vergüenza de la generación del 2007, como lo es Ricardo Sánchez, una generación a la que me enorgullezco de pertenecer, pero bueno, tiene ahí esa oveja negra como emblemática. Y esa historia la conocemos, se presentan como independientes y al final saben que buscan es dividir. Esto es una estrategia, obviamente, del gobierno para buscar dividir en la oposición y no lo van a lograr. Nosotros ganamos en primaria, ganamos en buena lid, gracias en gran parte a esa dirigencia de base que nos apoyó y efectivamente en unas elecciones abiertas. Aquí nadie nace, Stenif, y la gente que nos escucha, cuando la gente nace, no nace aquí diciendo que si es chavista, o si es opositor, o si es el gobierno, o si es de cuál o de cuál. La gente puede recapacitar. Si este servidor ha servido con su discurso, con su trabajo de hace muchos años, como elemento catalizador, para que mucha gente que haya creído y que cree o que creyó en su momento en un proyecto de farsa revolucionaria, para votar hoy en día por la oposición, pues bienvenidos sean. Yo estoy, y me enorgullezco, por cierto, de tener personas conocidas, amigas, que en un momento creían en el proyecto revolucionario y hoy, un mal llamado revolucionario, y que hoy en día creen en nosotros. Y eso es bueno y eso es sano porque esa es la reconciliación del país en la que nosotros creemos. Señor Armas, yo tengo que hacer una pausa comercial, pero al regreso quiero que conversemos cuáles son sus propuestas y cuáles a su juicio considera tienen que ser los aspectos a ser atacados de inmediatamente por los nuevos diputados que queden electos el próximo 6 de diciembre. Les recordamos, estamos conversando con Armando Daniel Armas, candidato del Circuito 4 del Estado Anzoátegui por Voluntad Popular, por la Mesa de la Unidad Democrática. Recuerde, escríbanos @primera página que ya regresamos.